Comenzaremos con el capítulo 3 de esta materia. En este capítulo vamos a buscar valores que representen a nuestras variables aleatorias. Es cierto que si tenemos la distribución de la variable, tenemos toda la información que necesitamos, pero por ahí puede resultar que sea mucha información, y lo que buscamos es entender el comportamiento de nuestra variable a partir de unos pocos valores constantes. Vamos a pensar en un ejemplo en particular. Supongamos que queremos saber cómo se comporta la variable altura de las mujeres adultas argentinas. Para empezar a entenderla, podría elegir al azar 100 mujeres, medirlas y tendría una tablita con 100 valores. La verdad es que ver esa tabla no me daría tanta información, al menos inmediatamente. Lo que estoy buscando ahora es un valor, un único valor que me sirva para entender al menos por dónde anda esa variable. ¿Se te ocurre qué valor podría ser? ¿Uno solo? Claro, el promedio. En un solo número al menos tengo idea del centro de la información. No es lo mismo un promedio de alturas de 1,50 m que de 1,70 m. Al menos me da una idea de por dónde andan mis datos. Estamos muy de acuerdo que solo con ese número no alcanza para entender todo el comportamiento de la variable, por lo que los datos podrían ser muy dispersos o las alturas podrían ser muy parejas. Y eso también me importa, ¿no? Pensá el caso en el que, por ejemplo, tengo una empresa que fabrica pantalones. No es lo mismo que todas esas personas midan lo mismo con un centro, un promedio en 1,60 m, que saber que el promedio esté 1,60 m, pero haya personas muy altas y personas muy bajitas. Bueno, ya entramos en tema más o menos. Ahora vamos a definir. La primera y la más importante definición de este capítulo es la esperanza de una variable aleatoria. ¿Qué vendría a ser esto? La esperanza vendría a ser como el promedio ponderado de los valores que puede tomar una variable aleatoria. Y podríamos pensarlo algo así como el centro de masa de mi variable. Nos encanta poner analogías con la física todo el tiempo, como habrás visto. Voy a hacer al revés que con el capítulo 2. Primero te voy a contar los casos particulares y por último vamos a ver la fórmula general. Entonces, la definición dice que sea x una variable aleatoria discreta con función de probabilidad p sub x en x chiquita, el valor esperado o media de x es, lo escribimos como e de x igual a la suma para todos los puntos del rango de x por la función de probabilidad evaluada en ese valor de x. A veces usamos como notación mu sub x para referirnos a la esperanza de la variable aleatoria x. Entonces vamos a ver primero un ejemplo súper pavo para entender la idea y después sí vamos a ponernos con todo. A ver, tiremos un dado. Si defino x como el valor observado al tirar el dado, ya sabemos que los valores posibles para x son los números del 1 al 6 y que todos tienen probabilidad de un sexto. Podríamos graficar la función de probabilidad que va a ser muy útil en este tema. Vas a ver. Por definición, ¿quién sería la esperanza? Es la suma de x por la función de probabilidad para todos los valores del rango. Fíjate que si dibujas la tablita, en el cálculo de la esperanza estás calculando la suma de cada valor por su probabilidad. Y la tablita entonces es muy linda también para este tema porque se ve fácil la cuenta que estamos haciendo. Si hacemos la cuenta, nos da 3,5. Vamos a ver el gráfico a ver qué significa. Me gusta verlo de esta forma. Yo estoy buscando equilibrio. Igual que cuando agarro una cuchara y la apoyo sobre mi dedo para encontrar el punto en el que no se caiga. Bien, acá lo que pienso es que tengo una bandeja con pelotitas. Y el peso de las pelotitas es la probabilidad. Entonces lo que estoy pensando es en qué punto de la bandeja tengo que poner mi dedo para que se mantenga en equilibrio. Y lo que observo es que ese punto es el punto 3,5. Muy importante, el valor esperado no necesariamente tiene que ser un valor del rango, tiene que ser ese punto de equilibrio. Fíjate que acá da 3,5 que no es ningún valor posible de la variable. Bueno, a partir de ahora, en este capítulo, los ejemplos que voy a elegir son los difíciles y los fáciles te los voy a dejar a vos. Sé que te van a salir. Entonces vamos con un ejemplo un poco más complicado.
Hallar la esperanza de la cantidad de tiros necesarios de un dado equilibrado hasta observar por primera vez el 6. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es definir la variable aleatoria, y en estos casos es más fácil porque fíjate que te pide la esperanza de algo y todo ese algo va a ser lo que necesito definir como variable aleatoria. Entonces defino a x como la cantidad de tiros hasta observar el primer 6. ¿Te suena conocida esta variable? ¿La viste en algún lado? Me parece que sí, ¿no? Cuando hiciste el ejercicio 1.7 o el ejercicio 2.4, es una variable que ya conocemos, ya la estudiamos, ya buscamos su función de probabilidad. Entonces ahora que estamos en el capítulo 6, ya tenemos habilitado el hecho de distinguir la distribución de la variable y obtener de la tablita su función de probabilidad. Lo que yo veo es que esta variable tiene distribución geométrica con parámetro un sexto, porque estoy contando cantidad de tiros hasta observar el primer 6. Sabemos que cada tiro puede ser 6 o no, de forma independiente y siempre con la misma probabilidad. Eso era lo que hacía que la distribución sea geométrica. Conocemos el rango y conocemos su función de probabilidad. Vamos a la definición de esperanza, que era la suma para todos los valores del rango de x por la función de probabilidad. En este caso, ¿qué nos queda? La suma para x desde 1 hasta infinito de un sexto por 5 sextos a la x menos 1. Ahora veo esto y que digo, uy, parece muy difícil, ¿no? Y es bastante complicado, así que por eso es que lo vamos a hacer juntos. Para que sea más simple, vamos a llamar p al un sexto, así lo ves mejor. Entonces reemplazo donde decía un sexto por p, quedándome la serie de p por 1 menos p a la x menos 1 por x, desde 1 hasta infinito. Voy a sacar el p de factor común porque no me hace nada dentro de la sumatoria y ahora tengo que mirar lo que está ahí adentro. Y acá viene la magia. Tengo que mirar muy fuerte y decir, uy, a esto se parece mucho a la derivada de algo. Acá es donde se te tiene que ocurrir una idea. Si no se te cae la idea, hay que ir al libro y ver cómo se resuelve. Sinceramente creo que a todos nos lo explicaron o lo vimos en un libro, así que es mi turno de contártelo a vos. Entonces es la derivada de quién. Y es la derivada de 1 menos p a la x, salvo constante, ¿no? Porque si derivas esto, te queda un menos 1 también. Entonces, por menos 1. Después míralo tranquilo y vas a ver que exactamente es la derivada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, tengo la suma de la derivada, podría decir que es lo mismo que la derivada de la suma. Entonces acá fíjate que esto se parece a una serie geométrica, solo que está arrancando en 1 en lugar de 0. Pero eso ya no nos estresa, porque en la guía 1 lo resolvimos, en la guía 2 lo resolvimos. Es cuestión de usar el resultado de la serie geométrica y restarle el primer término. Entonces, derivando, fíjate que nos queda menos p por 1 sobre p cuadrado negativo, ¿no? Porque es la derivada. Simplificando, la respuesta es 1 sobre p. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejercicio original, la esperanza de x es 1 sobre un sexto y eso me devuelve 6. La esperanza de la cantidad de tiros necesarios hasta observar el primer 6 es 6. Y fíjate que además de resolver un ejercicio difícil, lo resolvimos para cualquier geométrica, ¿no? Porque lo hicimos en función de p. Ahora mucho cuidado. ¿Te acordás que cuando hiciste la guía 2 no te dejé usar la tablita de una? Te dije que tenías que encontrar vos la función de probabilidad, vos encontrar la distribución y después fijarte y ver cuál era y qué nombre tenía. Como ya terminaste la guía 2, es como que ya habilitaste el uso de la tabla para esa parte. Es como si estás jugando al jueguito y desbloqueaste ese nivel, pero todavía no desbloqueaste el nivel siguiente. Ahora tenés que desbloquear las columnas que siguen. La guía 3 está para que aprendas a calcular esperanzas. No vale ir a la tabla y fijarte cuánto da, porque si no, nunca vas a aprender a calcularla. Entonces, así como en la guía 2 descubríamos las distribuciones y veíamos cómo se llamaban, ahora vamos a calcular las esperanzas y vamos a verificar que están en la tabla y que nos dieron bien. Y a partir de las guías siguientes, ya sí vamos a poder usarlas directamente. ¿Cómo seguimos con esto? Muchas veces vamos a querer calcular la esperanza de una función de una variable aleatoria. Entonces vamos a usar esta propiedad. El valor de la esperanza de cualquier función h de x se calcula como la suma
para todos los x en el rango de h de x por la función de probabilidad de x en ese punto. Fíjate que h de x es una variable aleatoria. De vuelta le estoy calculando la esperanza a una variable aleatoria que puedo expresar como función de otra que ya conocía. No me va a hacer falta conseguir la función de probabilidad de esta nueva variable para calcularle su esperanza. Esa parte es clave. ¿Qué pasa con las variables continuas? La definición dice así: sea x una variable aleatoria continua con función de densidad f chiquita sub x de x, el valor esperado de x es esperanza de x igual a la integral de menos infinito a infinito de x por su función de densidad diferencial x. Por ahí, si te acordás de la definición de centro de masa, esta fórmula te hace acordar un poquitito más a ese concepto en física. Vamos a ver un ejemplo, pero acá de una vamos al difícil. ¿Cuál es el ejemplo? Sea x una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro lambda, quiero encontrar la esperanza de x. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la definición. La esperanza de x, ¿quién es? Como x es una variable aleatoria continua, es la integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad. Pero nosotros conocemos ya la función de densidad del exponencial. Sabemos que antes de 0 vale 0. Entonces, esto va a ser la integral entre 0 e infinito de x por lambda por i a la menos lambda x diferencial x. Entonces ahora miro esto y digo, pará, esa integral se resuelve haciendo integral por partes. Y me habías prometido que las integrales a resolver en esta materia iban a ser fáciles y no iba a necesitar tabla de integrales. Por supuesto, si te lo dije es porque es cierto. Lo que tenemos es nuestra hermosa tablita de distribuciones. ¿Qué es lo que pasa con esa tablita? Nosotros sabemos que todas las funciones que ahí están, si las integro sobre todo su soporte, ¿cuánto da? Y da 1. Por lo tanto, lo que tengo ahí es nuestra propia tabla de integrales. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer ahora es mirar lo que está dentro de la integral y ver si se parece a alguna de las densidades de mi tablita de funciones de densidad. Porque si se parece a alguna, salvo constantes, lo que voy a hacer es llevarla a que sea igual y ya sé cuánto vale la integral de esa densidad en todo su soporte. Entonces miremos fijo, ¿a qué se parece esta función que tengo acá? Mirando la tabla, lo que veo es que tiene toda la pinta, toda la estructura de una densidad correspondiente a una variable gamma. Entonces, ¿cuál era esa? Bueno, fíjate que la densidad de una gamma era lambda a la x sobre x menos 1 factorial por t a la x menos 1 e a la menos lambda t para t mayor que 0. Esta era la densidad de una gama de parámetros x y lambda. Entonces lo que tengo que ver es, se parece, ¿no? Porque es x por i a la menos algo x. Hay un montón de constantes, ¿no? ¿A qué se parece? Y fíjate, la variable estaba elevada al primer parámetro menos 1. Mi variable es x y está la 1. Por lo tanto, el primer parámetro parecería ser 2, de manera que tengo x a la 2 menos 1. Y el segundo parámetro lo observo en el exponente del exponencial, es lambda. Y acá también está la menos lambda x. Entonces esto se parece mucho a una gamma 2 lambda. Pero ¿cómo es la densidad de una gamma 2 lambda? Es lambda al cuadrado por x por e a la menos lambda x. Y yo quiero la integral entre 0 e infinito de esto, pero esto no es igual a lo que tenía arriba. ¿Qué me sobra? Y hay un lambda más multiplicando. Para que sea igual a lo que está arriba, tengo que multiplicarlo por 1 sobre lambda, de manera que me quede exactamente la esperanza de x. Entonces, miremos esto. Toda esta integral es la integral de una gamma en todo su soporte. Yo sé que esa integral da 1. Por lo tanto, la esperanza de x vale 1 sobre lambda. Creo que esta parte la vas a tener que ver varias veces, pero la verdad que confía en mí de que este truquito lo vas a usar muchísimas veces para evitar hacer integrales horribles. Y ya sé que tu respuesta podría ser que tenés la calculadora que resuelve integrales o que tenés la computadora y que las integrales las vas a poder resolver de todas formas.
Pero el tema es que eventualmente o un poquito más adelante en esta materia, todas estas integrales las vas a tener que hacer con letras. Y ahí no creo que la calculadora te ayude. Si vas practicando estos truquitos por ahora, te va a ayudar muchísimo para hacer lo que sigue. Fíjate en el gráfico de densidad, que nuevamente estamos buscando un punto de equilibrio, pero ahora en lugar de tener pelotitas con peso, lo que tenemos es como un chapón con densidad. Y nuevamente estoy buscando dónde apoyar el chapón para poder lograr el equilibrio. Y en este caso, ese punto es 1 sobre lambda. Bueno, análogamente como vimos la propiedad con discretas, la propiedad en continuas dice así: el valor de la esperanza de cualquier función h de x se calcula como la integral desde menos infinito a infinito de h de x chiquita por la función densidad de x diferencial x. Lo que vamos a hacer ahora es ver una propiedad que vamos a usar un montón que tiene la esperanza. La propiedad dice así: sea x una variable aleatoria y vamos a llamar a la esperanza de x mu. Entonces, si defino a h de x como ax más b, o sea, h de x es una función lineal de x, entonces la esperanza de h de x va a ser igual a por mu más b, o sea, a por la esperanza de x más b. Vamos a hacer la demostración, pero la voy a hacer para variables aleatorias discretas. Para variable aleatoria continua, si tenés ganas de probarlo, te quedará de tarea, pero es lo mismo, es muy simple de demostrar. ¿Qué es lo que vemos? Que la esperanza de h de x es lo mismo que calcular la esperanza de a por x más b. Y entonces voy a usar la propiedad de que esto para variables discretas se calcula como la suma para todos los x del rango de a por x chiquita más b, todo por la probabilidad de que x sea igual a x. Entonces acá aplico distributiva, entonces me queda la suma de a por x por p de x más b por p de x. Y ahora voy a separar las sumatorias y sacar de factor común las constantes a y b. Fíjate que resulta a por la sumatoria de x por p de x más b por la sumatoria de p de x. ¿Y qué sabemos? Fíjate, la sumatoria de x por p de x no es nada más ni nada menos que la definición de esperanza de x que la llamé mu. Y por otro lado, si sumo la función de probabilidad para todos los x del rango, eso me da 1. Por lo tanto, resulta lo que habíamos escrito en la propiedad, que esta esperanza es a por la esperanza de x más b. Entonces, una forma de decirlo es que la esperanza de x tiene la propiedad de linealidad. Ahora sí, vamos a ir al caso general. Las definiciones de esperanza son las que vimos, pero ahora voy a darte una fórmula que vale siempre, y es genial tenerla porque con ella vas a poder calcular cualquier cosa en esta guía, sin tener que discriminar en casos. Como siempre, cuidado al principio, pero cuando aprendas a usarla es genial. Dice así: sea x una variable aleatoria con función de distribución f sobre x de x, si h de x es una función cualquiera de la variable x, y si definimos a como el conjunto formado por los valores de x que concentran masa positiva, o sea, el conjunto de átomos de A, podemos calcular la esperanza de h de x como la suma para todos los x chiquitos que estén en el conjunto de átomos de h de x por la probabilidad de que x grande tome cada uno de estos valores, más la integral en el conjunto de todos los reales menos los puntos que estaban en el conjunto de átomos de h de x chiquita por la derivada de la función de la distribución de x diferencial de x. Entonces, prestemos atención a lo que acabo de escribir. Fíjate qué pasa si la variable es discreta. En este caso, el conjunto de átomos acumula probabilidad 1 y la derivada de f va a ser 0 en todo el resto de los reales. Entonces, el segundo término desaparece. Y como la suma de las probabilidades de todos los elementos de A es 1, ¿quién es la probabilidad de que x sea igual a x? Es la función de probabilidad de x, resultando la definición que vimos al principio. Ahora, si la variable es continua, el conjunto de átomos está vacío, o sea que todo este primer término desaparece. Y la función de distribución es continua, por lo tanto existe su derivada y esa derivada, en este caso, la llamamos función de densidad. Fíjate que queda exactamente lo mismo que habíamos visto para variables continuas.
Para el ejemplo vamos a tomar una variable que te va a resultar conocida. Verás que será mi ejemplo siempre que quiera explicarte definiciones generales. Y ya hasta me da ganas de ponerle un nombre. ¿Cómo la podemos llamar? El ejemplo dice, sea x una variable aleatoria con esta función de distribución, que ya la venimos trabajando. Y lo que te pido son dos cosas. Hallar la esperanza de x. Y en un punto 2 quiero que hallemos la esperanza de x condicionada a que x es menor que 1 y la esperanza de x condicionada a que x es menor o igual a 1. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Como siempre, lo primero que hacemos es graficar. Por supuesto, graficamos la función de distribución. Si no te acordás quién era esta variable mixta, ahora te vas a acordar mirando el gráfico. Ya la habíamos trabajado. Entonces, una vez que estábamos en presencia de la gráfica de la distribución de una variable mixta, lo primero que hacíamos era identificar el conjunto de átomos. El conjunto de átomos está formado por todos los puntos de discontinuidad de la función de distribución. Eso es donde la función pega saltos. En este caso, en el punto 1 y en el punto 4. También lo que podemos anotar es cuáles son las probabilidades. Ya lo hicimos en el capítulo 2, pero hagámoslo de vuelta. La probabilidad de que x valga 1 es lo que mide el salto, o sea, 1/3 menos 1/4 y eso da 1 sobre 12. Y la probabilidad de que x sea 4 también es el salto que pega y eso vale 1/3. Entonces vamos a calcular la esperanza de x. ¿Y cómo lo hacemos? Y usamos la fórmula, esta fórmula que acabamos de ver. En este caso, h de x va a ser simplemente x. Por lo tanto, la esperanza te queda la suma para todos los x en el conjunto de átomos de x por la probabilidad de que x sea igual a x chiquita y la integral de menos a más infinito de x por la derivada de la función de distribución. Fíjate que simplemente reemplacé h de x por x. Entonces, tenemos el conjunto de átomos. ¿Cómo se traduce esta suma? Va a ser 1 por la probabilidad de que x sea 1 más 4 por la probabilidad de que x sea 4. Y ahora vamos a desarrollar la integral en todos los intervalos en los que la derivada no sea 0, porque cuando la derivada es 0, esa integral también va a dar 0. Entonces, ¿qué me queda? La integral entre 0 y 1 de x por la derivada de la distribución. En este pedacito la distribución valía x sobre 4, por lo tanto la derivada es 1/4. El otro pedacito en el que la función crece es el intervalo 2, 4, por lo tanto tengo que escribir la integral entre 2 y 4 de x por la derivada de f, que en este caso es 1/6. Resolviendo todos los numeritos, resulta que la esperanza nos da 61 sobre 24, que es aproximadamente 2,54. Y fíjate, ¿tiene sentido? Un detalle muy importante cuando calculamos la esperanza. La esperanza es el centro de masa, o sea, tiene que estar dentro del soporte de la variable. De ninguna manera una variable cuyo soporte se mueve entre 0 y 4 podría tener esperanza de -2 o esperanza de 8. Necesariamente la esperanza tiene que estar dentro del intervalo. Y exactamente eso es lo que ocurrió. Es bastante complicado ver cuánto vale la esperanza en forma gráfica cuando tenemos la función de distribución. Vamos ahora al punto 2. Me piden la esperanza de x cuando x es menor a 1. Como ya vimos, la esperanza se calcula siempre a una variable aleatoria. En este caso, ¿quién es mi variable aleatoria? Es una variable aleatoria truncada. Volvamos al gráfico de distribución. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que x es menor estricto que 1. Cuando trunco, ¿te acordás lo que hacía? Lo que hacía era como tirar a la basura todo lo que no entraba en mi nuevo soporte. Entonces, fíjate que si tiro a la basura todo menos los x menores estrictos que 1, una variable que era mixta la estoy transformando ¿en qué? En una variable continua, porque quité todos los puntos de discontinuidad de la función de distribución. Si la variable es continua, existe su densidad. ¿Quién va a ser la función de densidad de x dado x menor que 1? Y bueno, por la fórmula que habíamos visto en el video 4 del capítulo 2, era 1 sobre la probabilidad de la nueva condición, que es x menor que 1, ¿por quién? Y en este caso va a ser por la derivada de la distribución, pero solo en el pedacito que nos importa. ¿Cuál es la definición de esperanza? Bueno, la misma que vimos para variables continuas, porque x condicionada a ser menor que 1 es una variable continua. Me queda la integral de menos infinito a infinito de x por la nueva densidad de esta variable aleatoria. Fíjate que esto resulta en
Bueno, saco la constante para afuera porque la probabilidad es una constante, me queda 1 sobre la probabilidad de x menor que 1 por la integral entre 0 y 1 de x por un cuarto diferencial x, porque la derivada en ese pedacito vale un cuarto. Uy, para, esto ya lo vi en algún lado, ¿no? Esta integral me suena mucho. A ver, volvamos atrás. Oh, sí, era un pedacito de la esperanza, ¿no? Fíjate, era toda esta parte que habíamos calculado como la partecita de la esperanza de x cuando estábamos entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo vamos a anotar esto? Lo vamos a anotar como la esperanza de x, pero solo para los x menores que 1. Y lo vamos a llamar esperanza parcial, porque es una parte de la esperanza de x. Entonces, si lo miro de esta forma, fíjate que la esperanza de x condicionada a ser menor que 1, lo puedo escribir como la esperanza parcial de x solamente en los x menores que 1, dividido la probabilidad de x menor que 1. Y para la esperanza parcial uso la misma fórmula de esperanza, la que vimos como caso general, pero solo acotada a la región que indica la indicadora en la esperanza parcial. Si entendés esto y cómo calcularlo, cualquier esperanza de una variable truncada te va a resultar fácil de calcular. Fíjate lo que nos queda. Nos queda que esta esperanza da un octavo dividido a un cuarto y esto es un medio. Pero esto ya lo vi en el gráfico, ¿puede ser? A ver, si me venís siguiendo, vamos, y si no, no te preocupes si no lo ves. Fíjate qué pasó cuando trunqué a que x era menor estricto que 1. ¿Cómo me quedó la función de distribución? La función de distribución es una recta. Por lo tanto, si la densidad es la derivada, ¿cómo me queda el gráfico derivado de una recta? Me queda una constante. ¿Qué variable aleatoria tiene función de densidad constante? La variable uniforme. Fíjate que esto me queda entre 0 y 1. Lo que ocurre es que tengo que buscar la esperanza de una uniforme entre 0 y 1. Y esa esperanza es muy fácil porque es buscar el centro de masa de un rectángulo y eso cae justo en el medio. Por lo tanto, la esperanza no tenía otra que dar un medio. Visto de esta forma, fíjate que va a ser simple calcular la esperanza que nos queda. ¿Por qué? Porque si quiero ahora calcular la esperanza de x pero condicionada a que sea menor o igual que 1, lo que tengo que hacer ¿qué es? Es calcular la esperanza parcial de x para todos los x menores o iguales que 1 y dividirlo por la probabilidad de x menor o igual a 1. Pero si ya calculé la esperanza entera, también tengo un pedacito de la parcial. Fíjate que va a ser el término correspondiente al 1 más el término correspondiente a todos los valores entre 0 y 1. Y eso ya lo había calculado, ¿no? Ahora, ¿cómo me tiene que dar esta esperanza? ¿Más grande o más chiquita que la de antes? Que la de truncada a menor estricto que 1. Pensemos un poquitito. La esperanza me daba como el centro de masa, ¿no? El punto de equilibrio de mi variable. Si antes daba un medio, ¿ahora qué hice? Agregué algo así como peso en el 1, porque ahora el 1 es un punto que tiene peso puntual con probabilidad distinta de 0. Entonces, ¿qué le va a pasar al centro de masa? Y el centro de masa se me va a inclinar hacia la derecha. Por lo tanto, esta probabilidad me va a dar más grande que ¿quién? Y me va a dar más grande que 0,5. Pero ojo, siempre me va a tener que dar menor que 1, porque la variable esta se mueve entre 0 y 1. Efectivamente da 5 octavos. Vamos a escribir una forma general de esperanza de una variable truncada. La esperanza de x cuando x pertenezca a A la vamos a calcular como la esperanza de x para todos los x pertenecientes a A dividido la probabilidad de que x pertenezca a A. Si entendiste la fórmula de esperanza, la vas a poder calcular. Pero esto es mucha práctica, así que hay que hacer ejercicios, ejercicios, ejercicios hasta que salga. Bien, con este cálculo lo que podemos hacer es reconstruir el cálculo de esperanza conociendo las esperanzas parciales. Lo que vamos a hacer es despejar y pensar en una partición. Entonces, ¿cómo me quedaría una expresión posible para calcular la esperanza de x? Fíjate que la esperanza de x la puedo calcular como ¿quién? Como la esperanza de x condicionada a que x pertenece a A por la probabilidad de que x pertenezca a A más la esperanza de x condicionada a que x no pertenezca a A por la probabilidad de que x no pertenezca a A.
Es una forma de partir en pedacitos la esperanza. Muchas veces las esperanzas parciales son fáciles de conseguir, entonces podemos construir la esperanza de otra manera. Lo estoy definiendo para una partición. La verdad que no tiene nombre esta definición y hoy estoy con ganas de ponerle nombre a todo, así que me da ganas de llamarla esperanza total. La voy a llamar por un rato esperanza total, porque me hace acordar a probabilidad total. Entonces, ¿vemos un ejemplo para ver para qué me sirve? Bien, ejemplo. Quiero encontrar la esperanza de t cuando t es menor a 1 si t es una variable aleatoria exponencial de parámetro 1. ¿Cómo calcularíamos esto si pensamos en la definición? Y si pensamos en la definición, la esperanza de t condicionada a ser menor que 1 sería la esperanza parcial de t en la región en la que t es menor que 1 dividido la probabilidad de que t sea menor que 1. ¿Y cómo calcularíamos esta esperanza parcial? Y tendríamos que hacer la integral desde 0 hasta 1 de t por la densidad de t, que es ¿quién? E a la menos t diferencial t. La escribo así nomás y rápido porque la exponencial ya nos la sabemos de memoria. Ahora fíjate esto. ¿Qué significa lo que quiero que hagas? ¿Voy a querer que integres por partes? Habíamos dicho que no, ¿no? Integrar por partes jamás. Entonces pensémoslo de otra manera. Sabemos muchas cosas de la distribución exponencial. Por ejemplo, ya sabemos que la esperanza es 1 sobre el parámetro y como el parámetro vale 1, la esperanza de t va a ser 1. ¿Qué otra cosa sabíamos sobre la variable exponencial? Lo que sabíamos de la variable exponencial era que no tenía memoria, exactamente. Entonces, pensemos quién esté condicionada a ser mayor que 1. Eso va a ser 1 más una nueva variable t'. ¿Sí? Si yo ya sé que t es mayor que 1, t va a ser 1 más lo que reste desde 1 hasta el infinito. Ahora, t', como t no tiene memoria, se va a distribuir exactamente igual que t, o sea, va a tener distribución exponencial 1. Por lo tanto, la esperanza de t, dado que t es mayor que 1, va a ser 1 más la esperanza de t nuevamente. Y esta cuenta va a dar 2. Esta propiedad de la exponencial es increíble, así que te recomiendo, si no la ves bien clara, hace la transformación, o sea, realiza el truncamiento y fíjate que efectivamente resulta lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces usamos la fórmula de esperanza total, porque fíjate, la esperanza de t la puedo calcular como la esperanza de t cuando t es menor a 1 por la probabilidad de que t sea menor a 1 más la esperanza de t cuando t es mayor o igual a 1 por la probabilidad de que t sea mayor o igual a 1. Y fíjate que de esta ecuación tenemos todos los resultados menos lo que queremos, porque la esperanza de t vale 1, la probabilidad de t menor a 1 es 1 menos e a la menos 1, la esperanza de t dado t mayor o igual a 1 es 2 y la probabilidad de t mayor o igual a 1 es e a la menos 1. Por lo tanto, despejando de esta ecuación, ya saco la esperanza que me pedían y no tuve que hacer ninguna integral. Vamos con una propiedad más. Esta propiedad dice que la esperanza de x es la integral entre 0 e infinito de 1 menos la función de distribución de x, diferencial x, menos la integral entre menos infinito y 0 de la función de distribución de x, diferencial x. ¿Y esto qué significa? No entiendo nada. Bueno, a ver, entendamos con un dibujo. Voy a darte un ejemplo súper simple para mostrarte qué es lo que estoy queriendo decir. Supongamos que tenemos una variable discreta que solo toma los valores 1, 2 y 3. Por lo tanto, la función de distribución, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 0 hasta el 1, en 1 pego un salto y sigo constante hasta el 2, en 2 pego un salto y sigo constante hasta el 3, y en 3 pego el último salto que llega a 1, y así sigo constante hasta el infinito. ¿Cómo sería el cálculo de la esperanza si usamos la definición para variables discretas? Sería 1 por la probabilidad de que x sea 1, más 2 por la probabilidad de que x sea 2, más 3 por la probabilidad de que x sea 3. Fíjate que en este caso la variable x solo toma valores positivos, por lo tanto, de la propiedad que te estoy dando, la segunda parte, o sea, la integral que aparece restando, no figuraría en esta situación.
Entonces fíjate lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que, si miras la barra de arriba, la esperanza se calcula como la integral de 1 menos la f de x, y esto sería el área por encima de la función de distribución. Vamos a ver si es así. Si hago 1 por la probabilidad de x igual a 1, lo que estoy calculando es el área de este rectangulito naranja. Si hago 2 por la probabilidad de x igual a 2, lo que estoy haciendo es calculando el área de este rectangulito verde. Si hago 3 por la probabilidad de x igual a 3, lo que estoy haciendo es calculando el área de este rectangulito violeta. Si estoy sumando estos tres rectangulitos, lo que estoy calculando es el área por encima de la función de distribución. Y eso resulta siempre que la variable sea positiva. O sea, su soporte tenga solo valores positivos. Para entender lo que me dice la fórmula entera, si yo grafico una función de densidad absolutamente cualquiera, lo que me está diciendo es que para la parte de los x positivos voy a calcular el área por encima de la función de distribución. Y a eso le voy a restar el área por debajo de la función de distribución para todos los valores de x negativos. ¿En qué casos podría ser que me ayude usar esta fórmula para calcular esperanza? Te voy a dar un ejemplo que es otro clásico, ya vas a ver que lo vas a usar un montón. Quiero hallar la esperanza de t estrella, que es el mínimo entre t y 1. ¿Te suena este ejercicio? Sí, seguramente cuando fuiste a la guía 2 y llegaste al ejercicio 2.12 dijiste, acá me están queriendo matar, no entiendo nada, y lo preguntaste un montón de veces. Entonces, para este momento probablemente ya lo hayas entendido, o por ahí no, porque es muy difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entenderlo de vuelta, por si el ejercicio de la guía 2 no te quedó tan claro. Desarrollémoslo en detalle. ¿Qué significa que t estrella sea el mínimo entre t y 1? Hagamos una recta. A ver, si acá tenemos el 1 y resulta que t cae antes que el 1, ¿quién va a ser t estrella? El mínimo entre t y 1 es el más chico entre los dos. Entonces, si t es menor que 1, t estrella va a coincidir con t. ¿Qué pasa si t es mayor que 1? Bueno, si t es mayor que 1, el mínimo entre t y 1 va a ser 1, por lo tanto t estrella va a valer 1. O sea, t estrella es una función partida de t. Una vez que analizamos esto, en el ejercicio 2.12 encontramos la función de distribución de t estrella. ¿Y cómo resultaba esta función de distribución? Y si t estrella se comporta como t para todos los valores de t menores a 1, va a acumular probabilidad de la misma manera. O sea, va a ser 0 hasta el 0, la función de distribución, luego va a acumular de forma 1 menos c a la menos t, al igual que como lo hacía t, pero cuando llegue al valor 1, exactamente en 1, ya va a haber acumulado toda su probabilidad, porque t estrella, así como la definimos, es una variable que solo puede tomar valores menores o iguales que 1. Por lo tanto, lo que resulta es en la función de distribución de una variable aleatoria mixta. ¿Cómo calcularíamos la esperanza de t? Bueno, fíjate que t es una variable definida positiva, o sea, su soporte es siempre positivo. Por lo tanto, podríamos calcular la esperanza de t como la integral entre 0 y 1 de 1 menos la función de distribución de t, que es 1 menos c a la menos t. Entonces, calculamos la integral, que resulta en la integral entre 0 y 1 de e a la menos t diferencial t. Fíjate que esta integral es muy fácil. El resultado es 1 menos c a la menos 1. Si usáramos la definición de esperanza de una función, como la función es una función de t, que es una variable continua, la definición que tengo que usar es la que dimos para variables continuas. La esperanza de h de t se calcula como la integral entre menos infinito e infinito de h de t chiquita por la densidad de t diferencial t. H es una función partida, por lo tanto la integral se va a partir. Nos va a quedar la integral entre 0 y 1 de t por e a la menos t diferencial t, más la integral entre 1 e infinito de 1 por e a la menos t diferencial t.
Fíjate que reemplacé h por t en el intervalo de 0 a 1 y h por 1 en el intervalo de 1 a infinito, porque era lo que valía nuestra función de t, que la llamé t estrella. Otra vez, fíjate que nos está quedando esa bendita integral por partes, que es la que no quiero resolver. Fíjate que en este caso, calcular el área por encima de la función de distribución hace que la integral que tenga que resolver sea muchísimo más fácil. Bueno, creo que agoté todo lo que podía contarte acerca de la esperanza de una variable aleatoria, al menos por ahora. No sé si te acordás, pero habíamos charlado al principio del video de que con un solo valor no alcanzaba para describir a una variable. Por ahora charlamos de la medida que me indica el centro de la información, pero habíamos hablado que también necesitaba una idea de cuán dispersa era esa variable. Es muy importante que estas dos medidas vengan acompañadas para tener una idea real de lo que está pasando. Entonces, ¿se te ocurre cómo podríamos medir variabilidad? Quiero ver cuán dispersa se encuentra la variable. La idea de dispersión va a ser la siguiente. Es como así decirlo que me voy a parar en el centro, que esa va a ser la esperanza, y voy a medir todas las distancias de los puntos de los valores de la variable a ese valor esperado. Y quiero tener una idea de cómo son esas distancias. Es como que me encantaría tener una idea de, bueno, en promedio, cuán distantes están los puntos. Ahora, lo que es necesario es que hagamos algo con esos valores. Fíjate que si te parás en el centro y medís todas las distancias y después las promediás, ese valor te va a dar 0. Lo que vamos a hacer es elevarlas al cuadrado. La varianza de x se define como la esperanza de x menos su esperanza al cuadrado. Fíjate que te está midiendo una forma de distancia entre los valores de la variable y su centro y su valor esperado. Te da una idea de dispersión, de distancia. Esta fórmula, fíjate que ya la podrías aplicar. ¿Por qué? Porque la varianza no es nada más ni nada menos que la esperanza calculada sobre una función de x. Y ya te enseñé a calcular esperanza de una función. Pero de todas formas vamos a ver una propiedad que va a hacer que el cálculo de la varianza sea mucho más fácil. Fíjate, la varianza de x, como dijimos, es la esperanza de x menos su esperanza todo al cuadrado. Voy a aplicar la distributiva. Esto me queda la esperanza de x al cuadrado menos 2 por x por la esperanza de x más la esperanza de x al cuadrado. Ahora, si a la esperanza de x la llamo mu, la varianza de x, ¿cómo me quedaría? ¿Te acordás que la esperanza tenía esa propiedad de ser lineal? ¿Eso qué significaba? Que la esperanza de la suma me quedaba como la suma de las esperanzas y las constantes salían afuera. Si no te acordás, volví un poquito atrás en el video y fíjate cómo habíamos resuelto ese problema, cómo habíamos demostrado esa propiedad. ¿Cómo me quedaría en este caso? Me quedaría como la esperanza de x al cuadrado menos, el menos sale afuera, es un menos 1 multiplicando el 2 también, y la esperanza de x también es una constante que la llamé mu. Entonces me queda menos 2 por mu por la esperanza de x, más, fíjate que la esperanza de x al cuadrado es una constante, eso sería mu al cuadrado, y la esperanza de una constante es esa misma constante, es lo que nos había pasado con la letra b en la propiedad de linealidad. Ahora, la esperanza de x la llamé mu. Fíjate que acá me queda 2 por mu. Es lo mismo que mu al cuadrado. Entonces tenemos menos 2 veces mu al cuadrado más una vez mu al cuadrado. La varianza de x resulta entonces en la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Reemplazando, resulta en la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Esto que te estoy marcando en naranja no es la definición, pero va a ser la fórmula que usemos siempre para calcular varianza. ¿Por qué? Porque nos ahorra muchísimas cuentas. La única fórmula que necesito es la linda esa gigante que te servía para cualquier caso. Y con eso vas a poder calcular la varianza también. Aunque ya hicimos muchos, vamos a hacer una más. Para nuestra querida variable x mixta, vamos a buscar la varianza de x y la varianza de x condicionada a que x sea menor o igual que 1. Usemos la propiedad. La varianza de x la podíamos calcular como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado.
Fíjate que la esperanza de x ya la tenemos, así que una cosa menos para calcular. Y para calcular la esperanza de x al cuadrado, lo único que tenemos que hacer es reemplazar donde decía h de x por x al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la suma para todos los x en a de x cuadrado por la probabilidad de que x sea x chiquita, más la integral de x cuadrado por la derivada de la función de distribución. Si volvés atrás y ves la cuenta que hicimos, lo único que vamos a hacer es donde estaba x, vamos a poner un cuadrado. Entonces esto resulta en 1 al cuadrado por la probabilidad de x igual a 1. 4 al cuadrado por la probabilidad de x igual a 4. La integral entre 0 y 1 de x al cuadrado por un cuarto diferencial x, más la integral entre 2 y 4 de x al cuadrado por un sexto diferencial x. Muy simple. Si entendés la definición, la fórmula, con eso ya te va a alcanzar para hacer las cuentas. Esto me da 155 sobre 18. Por las dudas siempre controla las cuentas, ya habrás visto que en algún que otro video por ahí me equivoqué. Entonces la varianza de x resulta en 155 sobre 18 menos lo que nos había dado la esperanza, que fue 61 sobre 24 al cuadrado, resultando en 413 sobre 192, que es aproximadamente 2,15. ¿Será correcto este valor? Bueno, la única restricción que tiene la varianza es que sí o sí tiene que ser positiva. Fíjate, la definición era la esperanza de x menos la esperanza todo al cuadrado. Le estoy calculando la esperanza a algo que siempre va a ser positivo. O sea, la varianza siempre va a ser positiva. Así que mientras que chequeemos que de positiva estamos bien. Calculemos la otra varianza. ¿Cómo hacemos con la truncada? Bueno, usamos la misma idea, la misma propiedad. Fíjate, la varianza de x al que x es menor o igual a 1 va a ser la esperanza de x cuadrado cuando x es menor o igual a 1 menos la esperanza de x cuando x es menor o igual a 1 al cuadrado. ¿Ves? Exactamente lo mismo. La truncada ya la tenemos, la esperanza, porque es la misma que te pedí antes, ¿no? ¿Y cómo hacemos para calcular el primer término? Misma definición. Usamos la definición de esperanza para una variable truncada. Va a ser la esperanza de x cuadrado solamente para los x menores o iguales a 1, dividido la probabilidad de x menor o igual a 1. ¿Y qué pasa con el numerador? Y bueno, vas a darte cuenta que son pedacitos de la esperanza de x al cuadrado que calculamos recién. ¿Te animarías a terminarlo? Bueno, yo creo que sí, así que te voy a dejar para que termines el ejercicio. El único tema que tiene la varianza es que su valor no nos dice mucho. Fíjate que si estábamos midiendo altura en metros, por ejemplo, la varianza estaría expresando algo en metros al cuadrado. Y eso no significa nada con respecto a la altura. No es un valor comparable con el resto. No hay forma de que tenga de darme cuenta si es grande, si es chiquito. Esta variabilidad es muy ancha, es muy finita, no sé. Por ese motivo vamos a dar una definición más. Y esa definición corresponde a lo que llamamos desvío estándar. Vamos a definir al desvío estándar como la raíz cuadrada de la varianza de una variable aleatoria. O sea, la vamos a llamar sigma de x igual a la raíz cuadrada de la varianza de x. No creo que aparezca mucho en esta materia, pero hay dos medidas que tenés que saber que existen. Así que ya que es un video y si querés lo podés parar ahora, te las voy a contar igual, porque se usan muchísimo. La mediana es el valor de x que acumula una probabilidad de 0,5. O sea, es el cuantil 0,5. Y dicho de otra forma, es el valor de x chiquita, tal que la función de distribución en x chiquita vale 0,5. La moda es el valor de x con mayor probabilidad. O sea, que es el valor de x donde se maximiza o la función de probabilidad o la función de densidad. Es lo que está de moda. Bueno, eso fue todo por este video. Creo que fui demasiado rápido y no sé si la cantidad de ejemplos fue suficiente. Va a ser muy importante que preguntes muchísimo y que trates de terminar de digerir todos estos temas haciendo los ejercicios de la guía.